En las lecciones previas, y aquí donde se encuentra el Señor, sabemos que Él se halla ahora en Cesarea de Filipos. Recordemos que hay dos Cesareas, la de Filipos y la Cesarea marítima, la que está a orillas del mar Mediterráneo. Pero el Señor se encuentra en la otra Cesarea, en Cesarea de Filipos. Le ha preguntado a sus discípulos, ¿qué dicen los demás acerca de Él? Cuando ellos le dicen lo que piensan los demás del Señor, les dice, bueno, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro ha hecho esa confesión maravillosa. Acababa de hacer esa confesión excelente, grandiosa, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de todo eso, el Señor le dice que eso no se lo ha revelado el hombre, la carne, la sangre, sino el Padre. Y que va a establecer su iglesia, que Él va a ir al Hades, pero que el Hades no lo va a retener, que Él va a volver al mundo de los vivos. Y le dice a Pedro que Él va a ser el encargado de predicar por vez primera el evangelio de salvación al pueblo judío. Y también de los apóstoles va a ser el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Después de que, como dije hace un momento, después de que Pedro ha hecho la maravillosa confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, escucha al Señor hacer una predicción trágica. El Señor dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, la última lección, estuvimos nosotros considerando este aspecto de el tercer día. Porque en otra ocasión el Señor había dicho en Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué equivalían esos 3 días y esas 3 noches? Bueno, a lo que tradicionalmente hemos creído, hermanos. Que el Señor murió el viernes, estuvo la noche del viernes en el sepulcro, estuvo todo el sábado con la noche del sábado en el sepulcro y resucitó al amanecer del primer día de la semana, el domingo. Recuerden que 3 días y 3 noches es una forma de hablar, es una figura de lenguaje que se llama la sinécdoque. Pero no vamos a entrar en detalles nuevamente porque de ello estuvimos hablando en nuestra última lección. Ahora, cuando el Señor hace esa predicción trágica de lo que le va a ocurrir, Pedro lo toma aparte. Dice el verso 22, Mateo 16:22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, la expectativa que Pedro tenía del Mesías no coincidía con lo que el Señor acababa de decir, de que tenía que ir a Jerusalén, de que iba a padecer mucho, de que lo iban a matar. Ahora, eso no encajaba con la expectativa que Pedro tenía del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso dice el verso,
Verso 22, que tomó al Señor aparte y comenzó a exhortarlo. Tan pronto como Jesús dijo aquello, Pedro reaccionó entonces con violencia. Pedro había crecido con la idea de un Mesías de poder, de gloria, de conquista. Para Pedro, la idea de un Mesías doliente, el conectar la obra del Mesías con una cruz, era algo de no creer. Así es que lo toma aparte. Casi seguro el significado es que él puso sus brazos protectores alrededor de Jesús como para impedirle que siguiera ese curso de acción suicida, de ir a Jerusalén para que lo torturaran y luego lo mataran. Eso, le dijo Pedro, no debe suceder y no puede sucederte. Y entonces vino la gran reprensión que a nosotros nos deja sin aliento. Y es que el verso 33 nos dice, pero él, hablando del Señor, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Pedro le dijo al Señor que de ninguna manera le ocurriera lo que él había dicho, Pedro estaba ofreciendo la misma tentación que Satanás había ofrecido al Señor en el desierto. A través de Pedro, Satanás buscaba hacer que Jesús rechazara la cruz, que buscara la victoria por medios mundanos en lugar de tener que morir en la cruz. Por eso, el Señor Jesús llamó a Pedro Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Ahora, el término Satanás, la palabra Satanás viene de este término griego. Satanás. Ahora, como en otras ocasiones lo he explicado, el término Satanás no fue traducido del griego al español, fue transliterado. Porque si hubiera sido traducido, en lugar de decir Satanás, leeríamos nosotros lo que significa el término griego. Dice, forma griega derivada del arameo, adversario. ¿Qué significa Satanás? Adversario. Si hubiera sido traducido la palabra griega, leeríamos entonces en el verso 23, el Señor le hubiera dicho a Pedro, quítate delante de mí, adversario. Me eres tropiezo. Bueno, es probable que algunos de los que están en plataforma no recuerden esto, pero otros sí. Ustedes recordarán que el siglo pasado, en la década de los 80, hubo un conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Fueron secuestrados un número de ciudadanos romanos, de ciudadanos norteamericanos que estaban en Irán, en la embajada. Y en ese momento, el líder de esa nación era el Ayatollah Khomeini. El que era presidente en ese momento en los Estados Unidos era Jimmy Carter. Y fue durante la presidencia de Jimmy Carter que fueron secuestrados estos ciudadanos norteamericanos. Y hubo una tensión durante varios años tratando de buscar la liberación de estos ciudadanos que habían sido secuestrados. Ahora, ¿por qué hablo de ese evento? Porque yo recuerdo, eso fue de noticia de todos los días.
Y la razón por la cual estoy mencionando al Ayatollah Khomeini es porque él llamaba a los Estados Unidos en ese entonces el gran Satanás. Vuelvo y repito, llamaba a Estados Unidos el gran Satanás. Cuando los ciudadanos estadounidenses escucharon que el Ayatollah Khomeini llamaba a Estados Unidos el gran Satanás, se encolerizaron, se llenaron de ira. Pero la verdad era que Khomeini usaba la palabra Satanás correctamente. Él no estaba identificando a Norteamérica como el Satanás de la Biblia. Simplemente dijo que Norteamérica era su gran adversario, lo cual era verdad. Entonces, cuando el Señor está llamando a Pedro Satanás, no le está diciendo que él es la personificación del diablo. No le está diciendo que él es Satanás en persona, sino que le está diciendo es que en ese momento Pedro era su adversario para la obra que él tenía que llevar a cabo de ir a Jerusalén, morir por la humanidad y resucitar al tercer día. Señor Barclay, en su comentario, dice lo siguiente. Por eso fue Pedro Satanás. Satanás quiere decir literalmente el adversario. Por eso era por lo que las ideas de Pedro no eran las de Dios, sino las de los hombres. Satanás es cualquier fuerza que trata de apartarnos del camino de Dios. Satanás es cualquier influencia que trata de desviarnos del camino difícil que el Dios nos propone. Satanás es cualquier poder que trata de hacer que los deseos humanos ocupen el lugar del imperativo divino. Cuando alguien se opone a mí, me impide hacer lo que estoy buscando llevar a cabo, yo le puedo decir que es un Satanás. No el personaje del que habla la Biblia, sino que es mi adversario. Pedro estaba haciendo lo que hizo Satanás en el desierto con el Señor. Y estaba jugando el papel de Satanás. Por eso el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Pedro, en lugar de ser el adversario del Señor en ese momento, tratando de impedir que el Señor cumpliera con su obra de ir a Jerusalén, de ser torturado, maltratado y morir y resucitar al tercer día. En lugar de ser ese adversario, él más bien debía estar en el papel de un seguidor, donde pertenecía. En lugar de tratar de dictar a Jesús y convertirse en piedra de tropiezo, porque eso era un plan divino que se iba a llevar a cabo. Al resto de los apóstoles y a la multitud, Jesús enseñó que para ser discípulo, una persona debe estar dispuesta a decir no a muchos de los deseos más fuertes de carácter terrenal y cumplir con nuestro deber diario a toda costa. Dice en Marcos, capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz era una imagen familiar para los judíos. Habían visto incontables números de sus compatriotas crucificados por los romanos.
sabían lo que significaba una cruz. Obviamente, en este punto de su desarrollo, los apóstoles no entendieron todas las ramificaciones de lo que Jesús estaba diciendo. Pero, ¿cómo sus palabras deben haber regresado a ellos y actuado como estímulo en sus vidas de servicio? Señor Barclay hace el siguiente comentario. Jesús ofrece una cruz. Los habitantes de Galilea sabían muy bien lo que era una cruz. Cuando el general romano Varo aplastó el levantamiento de Judas el Galileo, crucificó a 2,000 judíos, colocando las cruces al borde de todas las carreteras que conducían a Galilea. En la antigüedad, los criminales llevaban a cuestas el travesaño de la cruz al lugar de la ejecución. Y los hombres a los que hablaba Jesús habían visto a los reos marchar tambaleándose bajo el peso de las cruces y muriendo en agonía sobre ellas. Ahora, el Señor les está ofreciendo aquí a los discípulos una aventura. Les dice que el que encuentra su vida es el que la pierde y que el que la pierde es el que la encuentra. Para ser un discípulo, una persona debe estar dispuesta a seguir a Jesús donde quiera que vaya, incluso la muerte. Leamos lo que dice en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La persona que busca salvar su propia vida en el sentido egoísta y mundano, la perderá en el sentido más importante. La perderá en el sentido espiritual. Sin embargo, la persona que pierde su vida por causa de Jesús, queriendo negarse a sí mismo y servir al Señor, encontrará su vida en el sentido más alto y eterno. Me gustan mucho los siguientes comentarios que les voy a compartir del señor William Barclay con respecto a esto. Dice, el cristiano puede que tenga que sacrificar sus ambiciones personales, la tranquilidad y la comodidad que podría haber disfrutado, la carrera que podría haber completado. Puede que tenga que renunciar a sus sueños. Puede que tenga que darse cuenta de que las cosas luminosas que había vislumbrado no serían nunca para él. Seguramente tendrá que sacrificar su voluntad, porque ningún cristiano puede nunca hacer lo que a él le agrade. Tiene que hacer lo que a Cristo le agrada. En el cristianismo hay siempre una cruz, porque por eso es la religión de la cruz. Jesús ofrece aventura. Les dijo que el que encuentra su vida es el que la pierde, y el que la pierde la encuentra. Una y otra vez eso ha sido verdad en el sentido más literal. Siempre ha sido verdad que muchas personas hubieran podido salvar la vida fácilmente, pero si la salvaban, la habrían perdido. Porque nunca habría oído nadie hablar de ellos y habrían perdido el lugar que ocupan en la historia. No hay lugar para una táctica de seguridad en la vida cristiana. El que busca en primer lugar la tranquilidad y la comodidad y la seguridad y el cumplimiento de sus ambiciones personales, puede que obtenga todo eso, pero no será un hombre feliz. Porque vino a este mundo para servir a Dios y a sus semejantes. Uno puede amasar la vida si es eso lo que quiere. Pero de esa manera perderá todo lo que hace valiosa la vida para los demás.
y digna de vivir para sí mismo. El camino del servicio a sus semejantes. El camino de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El camino de la verdadera felicidad consiste en gastar la vida generosamente, porque sólo así podemos encontrar la vida aquí y en el más allá. Vuelve y leo lo que el Señor dijo en el verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hallar la vida significa egoísmo. Significa seguir la voluntad propia. Significa no someternos a la voluntad de Cristo para llevar su cruz y sufrir por él. Hallar la vida, guardarla para nosotros mismos, es perderla. Pero perder la vida sirviendo y sufriendo por Cristo es hallarla. La expresión del Señor en este versículo de halla su vida, la expresión halla su vida, se puede traducir hallar a sí mismo, porque es la palabra que abarca toda forma de vida. Por eso, la persona que halla o salva la vida para no ser perseguida, pierde su vida o su alma, pues pierde todo. Pero si decimos con Pablo lo que él escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros pudiéramos decir lo mismo que Pablo, entonces vamos a hallar nuestra vida o vamos a salvar nuestra vida. Jesús no habla solamente de la vida física. Esteban, el primer mártir cristiano, perdió su vida, pero realmente la halló. Y estoy hablando en sentido físico. Recuerden que consideraron los judíos que lo que Esteban había proclamado era blasfemia y entonces lo apedrearon hasta morir. Sí, perdió su vida por causa del Señor, pero realmente la halló. O Jacobo, a quien Herodes mandó a decapitar. Otro que perdió la vida por causa del Señor, pero realmente la halló. Hay personajes en el Nuevo Testamento que hallaron su vida, pero la perdieron. Demas desamparó a Pablo amando este siglo, y si no se arrepintió, perdió su vida. Judas, que creyó que había hallado la vida, que había salvado su vida, pero finalmente la perdió. Por eso el Señor ha dicho que el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Qué ilustración tan clara, hermanos. Nuevamente, cito este comentario del señor Barclay. Siempre ha sido verdad que muchas personas hubieran podido salvar la vida fácilmente. Pero si la salvaban, la habrían perdido. Porque nunca habría oído nadie hablar de ellos y habrían perdido el lugar que ocupan en la historia. Uno puede amasar la vida si es eso lo que quiere, pero de esa manera perderá todo lo que hace valiosa la vida para los demás y digna de vivir para sí mismo.
el camino del servicio a sus semejantes, el camino de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, el camino de la verdadera felicidad consiste en gastar la vida generosamente, porque sólo así podemos encontrar la vida aquí y en el más allá. Pedro, los demás apóstoles y la multitud que estaba reunida en esa ocasión, ellos estaban pensando en un Mesías con un reino terrenal, con ganancias, beneficios y recompensas de un reino terrenal. Pero el Señor Jesús enseñó que los bienes y la riqueza de todo el mundo no se comparan en valor con la recompensa del reino espiritual. Dice, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, recordemos lo que ha ocurrido. Pedro ha hecho la gran confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor lo alaba y le dice a Pedro, Pedro, esto que usted acaba de decir no es producto de que el hombre se lo haya dado. Esto se lo reveló usted, mi Padre que está en los cielos. Luego el Señor Jesús pronostica lo que le va a suceder yendo a Jerusalén, que va a ser maltratado, torturado por los fariseos, los escribas, y finalmente va a morir en la cruz y va a resucitar al tercer día. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, no, que eso no te vaya a suceder bajo ninguna circunstancia. No puede ser posible, eso no debe suceder y no sucederá jamás. El Señor entonces lo reprende y le dice que su conducta es la de un adversario, la del adversario. El diablo desde el mismo principio ha buscado frustrar el plan de la redención del hombre, allá desde el huerto del Génesis. Y a través de toda la historia hemos visto cómo cuando el Señor vino por primera vez, también trató de frustrar el plan de la redención del hombre. Y aquí Pedro con lo que le está diciendo al Señor es que hay que buscar otra forma, que Él no puede morir en la cruz. Por eso Cristo le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. El Señor le dice que sus pensamientos son pensamientos de hombres, no los pensamientos divinos. No se está ajustando a la voluntad de Dios. Y entonces le dice en el verso 28, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. Pedro se había avergonzado de la forma en que Jesús había dicho que sería tratado, pasando por la humillación de una muerte vergonzosa. El Señor les había dicho que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los fariseos, de los escribas y ser torturado y morir al tercer día. Pedro se avergonzó de eso que el Señor había dicho. Porque él estaba esperando era un Mesías diferente, un Mesías guerrero y el pueblo también.
que los liberara a ellos de la opresión del imperio romano y colocara un reino terrenal en Jerusalén. Por eso el Señor le dice a él y a los demás: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de lo que he dicho que me va a suceder en Jerusalén, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esa advertencia que el Señor le hizo a Pedro y a los demás fue una advertencia clara. Si una persona se avergüenza de Jesús, él se avergonzará de él o ella en el día que juzgue el mundo. Y culmina diciendo, recordemos lo que Pedro había dicho: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro se avergonzó de lo que el Señor había dicho que le iba a suceder. De cierto os digo, les dice el Señor, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y vino en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. En esa ocasión habían apóstoles aún vivos. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Si el Señor no vino en su reino, entonces todavía, y si estamos esperando que Él venga en su reino, entonces hemos de concluir que hoy, en el siglo XXI, hay personas del primer siglo a quienes el Señor les dijo esto, que aún están vivas, hasta que vean el reino de Dios.